bien el día de hoy, amigos, y les tengo una sorpresa aquí al ladito de mí. Hay una invitada muy especial que he estado en unos videos anteriores. ¡Hola! ¡Soy yo! ¿Qué tal? Ramírez. Ahí estuvimos hablando de los suecos. De los chicos suecos. ¿Y cuál fue el otro? Ah, de 10 cosas que no debes de hacer en Suecia. Sí, verdad. Adivinen dónde estamos, en qué país ahora. Dinamarca. En Dinamarca yo vengo de visita, ella viene ya para vivir aquí Sí, un llegué, rato. ya llevo como 8 meses acá. Y Exacto. Michelle vino a visitarme por un par de días, así que... Aquí les contaremos en este video cuáles son las diferencias entre Suecia y Dinamarca, entre Estocolmo y Copenhague. Así que bueno, quédense a ver este videito. Pero es lo que te digo, yo vine en sí para visitarla y aparte porque... Y re cerca, ¿te demoraste? Y está súper una cerca. hora y un cuarto. Sí, más o menos. como En una total, hora barco y media, más y o tren. menos. Sí, o sea, porque yo vivo ahora en Helsingborg, entonces de allá hasta acá, en barco, tren, una hora y media. Así que súper bien, me queda perfecto. Así que vine de nuevo. Ya Sí, grabamos más está súper videos. cerca, ¿no? Sí, y aparte, miren, ya estamos así súper acá bronceadas y todo. Bronceaditas, sí. Pero demasiado, es que hace un calor ahora, de verdad estos días, no parece que estemos en Y Escandinavia. hoy día es un lunes y ya de mañana parece un pronóstico que se pone nublado de nuevo Ya. y Copenhague de nuevo. Y otra Eso vez. también es una cosa que, bueno, aquí igual no puedo decir Estocolmo es diferente a Copenhague porque es la misma ola. Sí, o sea, claro. Lo mismo como... Claro, pero lo que me gusta de esos países es que como sabemos que no hay muchos, o sea, muchos días de sol, todo el mundo disfruta afuera, todo el mundo así Sí. ya a tope. Al menos una semana todos los días es lindo, 25 grados despejado, porque hace 2 semanas recién estaba nublado con lluvia y muy random, Sí. feo. Pero ahora justo cuando vino Michelle El sol apareció el sol y bueno, apareció ya y toda la gente está feliz en las calles tomando sol. O sea, yo pensé que así era normalmente y dije, wow, o sea, me voy a mudar aquí porque se Pero ve la no. diferencia de la gente. Sí, ella, de hecho esta Grace me dijo así como de, no, es que esto no pasa muy a menudo. O sea, es más bien por el sol, por el clima y todo, que Bueno. la gente se vuelve más amigable. Pero generalmente no es Pero así. generalmente, claro. ¿Cómo ves a los chicos suecos comparados con los daneses? Bueno, primera impresión, no voy a decir netamente físico, acá son mucho menos formales para vestirse. O sea, ya en Estocolmo la mayoría anda como con traje, el pelo con cera perfecto. Y es que ahí en Estocolmo sí me he dado cuenta, son todos súper formalitos y siento que todos tienen como el mismo estilo, en plan acá fresón. Acá un poco más relajados, con gorrito, como jeans o no sé, como más relajados. No todos andan formales ni tan perfectamente vestidos y eso igual lo hace más sexy acá. Bueno, acá la moneda es más cara. Yo diría más o menos como un 30% más cara que la corona sueca. Acá también se usa corona, se llama corona danesa. Y eso se ve reflejado en los arriendos o también en la parte buena, en el sueldo. Y acá tienes el CPR, que es tu número de identificación, que lo tienen todos. O sea, las personas que nacieron acá, las que vienen por poco tiempo, o sea, todo aquí es para todos por igual. Ok. O sea, yo del día 1 tuve salud gratis y todo. De hecho, tuve un accidente el primer fin de semana que llegué acá. Fuimos a un club, me caí en la escalera del club y tuve un esguince. Y todavía no tenía mi CPR, porque uno aplica el CPR y se demora Sí. más o menos como 3 semanas en que llegue. O sea, esto me pasó, todavía yo era una turista, digamos. Ya. Y si acá tienes algún accidente en Dinamarca, como turista, cualquier persona, puedes ir a emergencias y no te cobran. Así que bueno, fui a emergencia y me hicieron radiografía, me dieron muletas para caminar y todo. Y nada, cero ¿Y no pesos. te cobraron nada No, entonces? no, nada. ¿What? ¿Y en cuanto a trabajo, por ejemplo, se te hizo más fácil aquí conseguir trabajo que en Estocolmo? Bueno, aquí todo cambió por el tema del coronavirus. Aparte yo llegué en noviembre, invierno, como que quería estar un poco como tranquila, no quería trabajar, no sé por qué. ¿No quieres contar así lo que me contaste ahí de la experiencia que tuviste trabajando ¿Qué? afuera? En plan en la calle. Ah, claro. Es que eso está muy buena, Bueno, ¿eh? estaba re pobre en marzo. Sí. Coronavirus acá también en Dinamarca, la regulación fue que nunca hubo confinamiento. Siempre pudimos salir en la calle, pero con social distancing. Entonces sí estaba habilitada para poder ir a buscar trabajo y cosas, pero claramente en las ofertas bajaron porque hubo gente que las despidieron y todo. Claro. Entonces una amiga conocía el dueño de estos carritos que tienen panqueques en diferentes partes de la ciudad. Y bueno, dije, bueno, ¿por qué no? Nunca había hecho eso y era divertido porque estaba al aire libre. Creo que en marzo también hubo como una pequeña ola de calor. Ya. Entonces igual estaban como unos días un poco bonitos. Pero bueno, me tocaron unos días de vender panqueques con lluvia y todo. Oh my Pero bueno, God. eso tenía que hacer, vender panqueques rellenos con Nutella, banana y bueno, fue algo que, no sé, nunca había hecho y Claro. no me arrepiento porque fue una experiencia bonita, pero claramente no era algo por lo que quería trabajar todo el año en eso, por ejemplo. Aparte que me pagaban por comisión de panqueque vendido y no por hora como debe ser. Tuve que pasar eso para poder que el universo me diera este otro trabajo. Porque no me iba a caer del cielo un trabajo bueno porque estoy feliz ahora en mi trabajo.
Quizás si no me hubiera esforzado en ese sentido, en hacer algún sacrificio, quizás no me hubiera resultado esto. Ok, ahora la pregunta del millón. ¿Qué prefieres? ¿En dónde prefieres vivir? ¿En Estocolmo o en Copenhague? Ay, siempre me preguntan eso y es muy difícil de... Muy difícil responderlo porque Estocolmo fue mi primera visa, o sea, primer país en que yo vivo completamente sola, o sea, como adulta, digamos, porque vivía en Brasil antes, pero con una beca, o sea, iba completa. Pero ahora, claro, primera vez que viajaba sola, independiente, tú te las arreglas. Y claramente llegué a vivir justamente con unas chicas suecas que fueron mi familia ya, o sea, su familia era mi familia ya, entonces fue una buena, teníamos hasta un perrito, entonces una perrita, Stella Lunatic, que lo voy a dejar aquí para que sigan. Fue como toda una experiencia muy muy linda. También conocí chicos chilenos muy simpáticos porque uno, independientemente que quiera, como en mi caso quiero salir de Chile para conocer otros países, otras culturas, igual terminas juntándote con los tuyos, o sea, en juntas de Working Holiday chilenos y siempre como que la sangre tira, tipo, claro. O sea, los chistes, la forma de reír, todo terminas como juntándote con la misma gente. También me gustó mucho que la nieve, o sea, no había tenido ningún invierno con nieve en mi ciudad, que es justo en medio de Chile, entonces no es tan montañosa, no teníamos nieve. Y bueno, ya Copenhague es más como mi ciudad, como Temuco, como lluvioso y con viento, que no me gustó para nada, o sea, menos andando en bicicleta, o sea, re difícil. Pero también la ciudad es mucho, como tú decías, más bohemia, más como, es pequeña, más pequeña territorialmente que Estocolmo, más chica, entonces se siente que como es más chica la gente está como más unida, no sé cómo decirlo. Pero también una cosa que me di cuenta, acá Dinamarca es más árido, por decirlo de alguna forma, que Suecia. Suecia es más migración, vengan todos, veo mucha gente de otros países. Acá veo mucho más daneses en la calle que inmigrantes. Eso también es un punto que no lo consideraba antes, no sabía que era así. Entonces igual creo que ellos son un poco más como, sí, vengan inmigrantes, pero váyanse después. Suecia es como vengan y se pueden quedar y toda la cosa, es más fácil quedarse allá que acá. Acá hay unos festivales en verano que son increíbles, uno que se llama Distortion, que lo hacen en las calles, cierran todas las calles, hay un escenario en un barrio, otro escenario en otro barrio, la gente se mueve de una parte a otra caminando. Acá también se puede tomar en la calle. Eso también es otro punto, hay más libertad de hacer cosas en la calle. En Estocolmo es más como más serio. Sí. ¿Y sabes qué es lo mejor de aquí? Que no hay Systembolaget en Copenhague. Es lo mejor del mundo, o sea, no hay Systembolaget. En ese sentido yo podría decir claramente que prefiero Copenhague que Estocolmo, porque el tema de que haya solamente supermercados de alcohol específicos, con específicas horas y horas que son súper restrictivas hasta las 7 de la tarde, me parece un poco tirado de las mechas, como decimos en Chile, como un poco... Acá hay mucho más de bar, si me he fijado. Barcitos, bodegas, como los bares que estaban en Gamlestad en Estocolmo, como abajo, como tipo subterráneo. Acá hay mucho de eso también. Ah, vale, sí. Ah, hay una cosa que tú dijiste que se parece al fika. Que aquí... que hay como... No, es que claro, es como una expresión, que como en Estocolmo, expresión sueca, diría todo fika. Que es como el cafecito con galletita y como el momento en que compartes con la gente. Acá hay una expresión que se llama hygge. Vamos a ponerlo acá. A ver si alguien lo dice mejor que yo, pero creo que es hygge. El efecto del coziness, como el momento de coziness, como estar reunido con los que tú quieres, compartiendo con velitas alrededor, generalmente es en invierno, calentito, conversando, tomando un vinito, viendo una película, el hecho como estar con la gente que tú quieres. ¡Qué lindo! Calentito es como hygge, entonces hay diferentes restaurantes o lugares que ocupan ese término como, este es un hygge restaurante, así que vengan aquí a tomarse un tecito o un chocolate caliente, qué sé yo. Y el idioma, por ejemplo, ese sí no se parece tanto, diríamos que es como tipo español y portugués. O sea, yo por ejemplo que sé sueco sí puedo entender leyendo, el danés sí lo puedo entender, pero ya si hablan danés es como, ¿what? No se le entiende el danés nada. es un poco más parecido al alemán, entonces es un poco más rough al oído, un poco más fuerte. Mientras que el sueco es más como... claro. ¿Y cuál prefieres, por ejemplo, para escuchar? No, sueco netamente, 100%. Idioma, y no tengo duda en decir sueco. Mucho más lindo. Es como estar recitando como una canción, es más como lindo. Se escucha muy fuerte, como que con más clase, no sé, es que está como muy lindo el sueco, sí, me encanta. Otra cosa que en Estocolmo no se da mucho, acá hay muchos más canales, ríos dentro de la ciudad. Entonces es re lindo rentar un bote, se puede rentar un bote por 1, 2 o 3 horas, hasta 8 personas. Pueden hablar lo que quieran, pueden llevar un speaker, pueden llevar, porque tiene una mesita adentro del bote, un vinito, lo que quieran. Puedes andar por todos los canales y ahí tienes una vista de Copenhague sentado, con el agüita, regio.
Eso o las bicicletas, que aquí se usan mucho. Esas dos diría yo. Claro, sí, es que la bicicleta, de verdad, cuando tú vengas vas a ver todo el mundo en bicicleta. Sí, se arriendan bicis. Hay unas bicis igual que las puedes, como los scooters que los puedes dejar en cualquier parte. Hay bicis, las arriendas, con el teléfono las escaneas y las dejas en cualquier parte. Sí, ay no, a mí me encantó la verdad Copenhague, me encanta. Nada, obviamente estaba aquí muy pocos días, pero de verdad a estos días me ha encantado. Igual el segundo día que llegaste dijiste, me mudo acá. Sí. Tranquila. Ajá. Es que yo me emociono mucho, cuando llego a un lugar así, me gusta tanto, ya digo, ya me voy a vivir aquí, pero sí, hay que verlo obviamente en invierno, así en época acá. Pero es parecido en el invierno Estocolmo, que la gente se vuelve más ermitaña, de la casa al trabajo, claro. O sea, al trabajo a la casa y eso. Como respuesta final, exacto, ¿de qué prefiero? ¡Ay, chico, no sé! Dilo, sin miedo. Ay, es que de verdad que todavía no puedo, porque de verdad que no tengo una respuesta, porque más encima no conocí Copenhague 100%. Sí, es muy pronto para decir, ¿no? O sea, para decidir cuál. Aparte siento que cada país, a donde tú vayas, a donde tú vivas, siempre tiene algo especial. Es como siempre. Cuando las mamás le preguntan ¿qué hijo quieres más? Claro, que no se puede elegir. Sí, aparte me encanta su estilo de vida porque ella está de working holiday. Claro, entonces no ella tengo elige... pasaporte europeo ni nada, tengo que irme cambiando país por país. Y está genial porque ella, por ejemplo, puede estar un año en un país, un año en otro país y ella elige a dónde quiere ir. Hay una lista de países en los cuales Chile tiene, con los que Chile tiene acuerdo. Ok. Es una lista limitada igual. Sí. Y antes de los 30 años. Tengo 27 ahora, así que me quedan 3 países más. Oh my god. ¿Y cuáles vas a elegir? Alemania, Portugal y Australia. Sí, Australia está genial. Aparte porque ya estoy viviendo también en Australia, ya le he dicho a ella, te va a encantar. Es que nadie se arrepiente de ir a Australia. Eso he escuchado nunca, ningún comentario negativo de No. Australia, entonces. Muchas gracias, Grace, por estar aquí otra vez en el canal. Muchas gracias por tenerme en tu casa, porque ella obviamente abrió las aquí puertas de puedes tu hacer casa. couchsurfing. Ay, sí, exacto, el couchsurfing aquí ya lo hice con mi amiga. Oigan, por cierto, les iba a decir, ella tiene un canal de YouTube, Ay, sí. tiene un programa en Spotify y bueno, a ver, dinos. Ya, cuéntanos. bueno, eso les quería comentar. Mi canal de YouTube lo abrí hace poquito, así que voy a empezar a subir más videos porque son más que nada para mostrarles de los viajes que he hecho, tips y cosas así. Dami Grace me buscan en YouTube. Y en Spotify tengo un podcast con una amiga, se llama Gracia y Grace. Ok. En este podcast hablamos de esas cosas, atreverse, tips, cosas chistosas que nos han pasado también haciendo couchsurfing a quienes hemos conocido. Nos quedamos en una sinagoga en Ámsterdam, por ejemplo. Oh my God. La casa donde este chico, primer piso, los sábados, Ajá. sí, era sábado en la mañana. Estaba lleno de judíos con sus cositos acá. ¡Ay, qué cool! Entonces, no sé, era como ver otra cultura, otra cosa igual entretenida. Así que ahí hablamos de esos temas. Duran solamente 15 minutos, así que son cortitos. Así que ahí para que nos busquen Gracia y Grace en Spotify. Y gracias en serio por invitarme aquí a Copenhague, está genial, me encantó. Fuimos a un rave también, que estuvo genial. Re bueno, chicos, un rave. Eso es lo bueno de acá de Escandinavia, como estamos tan cerca de los polos, entonces hay más día de verano, mucho más día. Sí. A las 10 de la noche, 10 y media más o menos, está oscuro y amanece como 3 de la mañana, 3 y media. Entonces igual, o sea, Me estás encantó. ahí en la fiesta y Sí. ves el amanecer, vimos el amanecer hermoso, o sea, el sol naranjo ahí saliendo, con la música de fondo. Sí, para que me sigan en Instagram, que ahí siempre estoy subiendo historias de lo que voy viviendo, entonces pues ya ahí lo verán todo. Sí. Muchas gracias, en serio. Un beso gigante y Muchísimas sigan gracias. viajando, y a los que no lo han hecho, háganlo. Sí, para que se motiven. Uy, otra cosa, amigos, a partir de este jueves vamos a tener con mi amigo Johnny, y ella también va a estar invitada algún día. Vamos a tener ya un Johnny está en programa. Australia. Sí, exacto, no, pero igual así vamos a tener un programa ya en vivo en Instagram todos los jueves a las 6 de la tarde, hora de aquí de Europa, bueno, de Estocolmo. Y bueno, vamos a tener este programa para motivar a los viajeros y a aspirantes a viajar, y empiecen así a viajar solos, que eso es lo mejor del mundo. Así que atento ahí a las redes sociales de Michelle y de John. Exactamente, aquí Y mías. vamos a... Sí, claro, sí, aquí vamos a dejar todas las redes sociales, lo pueden ver también en la descripción. Y bueno, nos vemos en el siguiente video, amigos, se Chao, cuidan chicos. muchísimo. Muchas gracias, Grace, otra vez. Y nos vemos, saluditos desde Copenhague. Besitos.